A ver, me está pidiendo acá que simplifique lo siguiente, ¿no? A ver, vamos a empezar. Bueno, vamos a ver acá lo siguiente. A ver, por acá. Indique la suma de coeficientes, me dice, de su denominador. Simplifique primero, dice, ¿no? Bueno, esta es una fracción, ¿no? Si es una fracción, la idea sería pues que un factor de arriba sea igual que un factor de abajo, ¿no? Para que se pueda cancelar y obviamente la expresión se simplifique, ¿no? Más o menos la idea es esta, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo pues algo sencillo, ¿no? 72 entre, puede ser 42. Entonces lo que yo hago pues, ¿no? Como que si tú esto factorizaras, ¿no? 72 puede ser, ¿no? Dice 9 por 8, ¿no? Y esto puede ser 7 por 6, ¿no? O de repente esto también puede ser como 6 por 12 también, ¿no? Cancelas el común y te queda 12 sobre 7. ¿Qué ha pasado ahí? Se ha simplificado la expresión. Entonces, la idea es esa, ¿no? O sea, buscar que
tanto en el numerador como en el denominador tenga un factor común para que se pueda cancelar y se pueda simplificar la expresión. Claro, la idea es cómo se descompone, ¿no? Bueno, inicialmente yo puse 9 por 2, ¿no? Y esto 7 por 6. Pero yo lo descompuse este 72 y yo lo puse en este caso 9 por 8. Entonces busqué otra forma, ¿no? 6 por 12, ¿no? Y se simplificó, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Primero que eso tiene que estar factorizado. Esa es una cúbica. Para poderlo factorizar, la única forma que se podría factorizar si es una cúbica tendría que ser por divisores binómicos. No hay otra forma. Ahora bien, ¿cómo yo puedo pues factorizar por divisores binómicos? Bueno, eso inmediatamente lo vamos a hacer acá de esta manera, ¿no? El primero, ¿no? El primero. Vamos a factorizar el primero. ¿No? Entonces, este primero vamos a factorizar, ¿no? Vamos a factorizar este primero. O sea, este polinomio, por si acaso. Eso vamos a factorizar por el método de divisores binómicos. No hay otra forma, ¿no? No puede ser aspa simple porque no hay tres términos, ¿no? Y su grado debe ser par, ¿no? Aspa doble tampoco, ¿no? Entonces, la única forma sería aspa simple. Mira, como acá está en términos de A y B, ¿no? Se supone que, ¿cómo se hacía divisores binómicos, no? Era los divisores de quién, del término independiente entre los divisores de quién, del coeficiente principal. Como su coeficiente principal es 1, entonces solamente serían los divisores de a cuadrado b, ¿no? Y tú sabes que los divisores de ¿quiénes son? Pues de a cuadrado b. Bueno, si tú lo descompones, o sea, podría ser a o podría ser b, ¿no? Recuerda que esto va a estar dividido entre 1, ¿no? Bueno, no habría problema. Podría ser también quién, ab, o podría ser el mismo, ¿no? A cuadrado b, o podría ser también 1. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver, cuál de ellos, bueno, ¿no? Se puede, pues, trabajar. En este caso, bueno, ¿no? Tendríamos que ver cuál de ellos, ¿no? Cuál de ellos, más o menos, ¿no? Si se pueda factorizar eso. A ver, podría ser, vamos a colocar acá 1, 2ab a cuadrado más 2ab y a cuadrado b. Bueno, de hecho, de que siempre esto es más menos, ¿no? Si nos damos cuenta, todos son positivos. Entonces, si yo tomo A, es positivo, entonces nunca me va a dar 0, porque es positivo. Pues suma de positivos nunca me va a dar 0. ¿No? Ni todas las combinaciones positivas, ¿no? Ni A cuadrado, ni AB, ni A cuadrado B, ni el 1. Entonces vamos a tomar los valores negativos. Podría ser pues menos A, ¿no? Podría ser, ¿no? No sé, a ver, vamos a probar. Si fuese menos A sería 1, ¿no? Por acá sería pues menos A, ¿no? Vamos a probar por acá, menos A, este sería 2AB menos A. Si tú multiplicas sale menos, sale 2A cuadrado, B, y el otro sale pues menos A cuadrado, ¿no? A ver, ¿será 0 o no será 0 eso? Bueno, a ver, ¿será o no? Vamos a probar. No creo. A ver. Miren, a ver, vamos a... Este es más. Ya. Así es, ¿no? Este es 2A más B, ¿no? A ver, bajamos a ver de nuevo. Mira, 1, acá sale menos A, ¿no? Acá sale pues A más B, ¿no? Acá sale menos A cuadrado, ¿no? Menos A cuadrado, menos AB. Se va. Y acá sale AB. Y acá sale menos A cuadrado. Al sumarse
sale 0. ¿No? ¿Eso qué implicaría? Implicaría de que esto que está acá, factorizado, sería simple, ¿no? X menos, con el menos se hace más. Por todo esto que está acá. Sería de segundo grado. Recuerda de que este es de grado 3. Al dividir con uno de primer grado, el cociente saldría de segundo grado, ¿no? Entonces acá saldría pues x cuadrado más. Así es. Bueno, esto se podría por aspa simple, ¿no? Entonces, esto tendría esta forma, ¿no? X más A por X más A por X más A. Ya factorizado, ¿no? Claro, acá sería X más A al cuadrado, ¿no? Pero yo lo voy a dejar ahí, vamos a ver lo que es. Vamos con el otro polinomio, que es X cubo más A más 2B por X al cuadrado más sería B cuadrado más 2AB por X más A cuadrado o AB cuadrado. También por divisores binómicos, ¿no? Vamos a hacerlo por acá. Por acá sería, pues, a ver, vamos a colocar, sería 1, su coeficiente, luego A más 2B. Entonces uno solo. Acá sería B cuadrado más 2AB. Y acá sería AB cuadrado. Bueno, ahora, igual, ¿no? Divisores binómicos sería por él. Entonces, por acá, bueno, ¿no? O sea, de A, ¿no? O sea, los divisores pueden ser A, B, AB, B cuadrado o AB cuadrado, ¿no? También tendría que ser negativo porque si todos son positivos, para que acá me dé a 0, para averiguar quién es, necesariamente tendría que ser negativo, ¿no? ¿Qué pasa si yo tomo un valor positivo? La suma positivo me va a salir positivo, nunca me va a dar 0. Entonces debo tomar esto, pero es un negativo, ¿no? Si acá se evaluó por la forma que presentaba, bueno, evaluamos para menos A. Yo puedo evaluar, por ejemplo, pues ahora para menos B, ¿no? Yo no sé si sale. Vale, vamos a ver. Menos B. Sale 1, acá sale menos B, acá sale A más B, ¿no? Al sumarse estos dos. Y acá me queda menos AB menos B cuadrado. Se va, ¿no? Y acá me va a quedar AB. Al multiplicarse me queda AB cuadrado, pero en forma negativa. Al sumarse también me sale esto, ¿no? Entonces, ¿qué nos podemos dar cuenta? Que esto que está acá es pues X menos, con el menos se hace más, por, acá sería pues X cuadrado más AB, A más B por X más A por B. Bueno, no es necesario, creo que factorizarlo, es igual a esto, ¿no? Me conviene, bueno, tenerlo así para de una vez simplificarlo, ¿no? Es decir, entonces, en la expresión, entonces, es él y él es el factorizado, ¿no? Pero bueno, lo voy a tener así mejor, ¿no? Sería X más A por X cuadrado más B por X. Bueno, mira, acá también sería lo mismo, ¿no? Sería X más B, esto que está acá, factorizado por, mira, sería X cuadrado más A más B por X más A por X. ¿No? Esta sería la frase. Esa es la frase. Estos factores se cancelan porque son iguales y solamente la fracción me va a quedar así. X más A sobre X más, ¿no?
Nosotros asumiendo siempre de que la variable es X, ¿no? Entonces, por acá, lo que va a ocurrir acá es lo siguiente, ¿no? Me pide, creo que la suma de coeficientes, la suma del denominador, ¿no? La suma de coeficientes del denominador. Este es el denominador. Su coeficiente, asumiendo de que la variable es X, ¿no? Por lo general, si no te indica quién es la variable, tenemos que asumir que es la variable X. Entonces, la suma de coeficientes sería, pues, su coeficiente de X vale 1 y se suma, pues, con el otro, ¿no? Con el término que sería, en este caso, pues, ¿no? 1 más b. Esa sería la respuesta. 1 más b. Bueno, vamos a hacer el segundo problema. ¿Qué nos dice el segundo problema? A ver, nos dice lo siguiente, ¿no? Simplifique, ¿no? Nos está pidiendo simplificar esto, que es bien. A ver. Acá, por ejemplo, me dice, indique la suma de coeficientes de su numerador, ¿no? Bueno, similar al otro, ¿no? Es similar, claro. Obviamente ya su procedimiento es otro, ¿no? Su procedimiento es otro. A ver, acá vamos a, en este caso, pues, a ver, si me está pidiendo al simplificar, obviamente, o sea, el enfoque es el mismo, ¿no? El enfoque, o sea, en este caso, pues, la estructura en sí de los problemas con el mismo enfoque, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso te pide simplificar igual que el otro, ¿no? Entonces, tu idea ya va a ser la misma, ¿no? O sea, inmediatamente tú dices, si acá me pedía simplificar y acá también me pide, tengo que factorizarlo, ¿no? Ahora, claro, obviamente ya no el de arriba con el de abajo no es lo mismo que está acá, ¿no? Entonces, ¿de qué manera lo puedo hacer, no? Si uno se da cuenta, el numerador es de grado 4, ¿no? Entonces, podría ser que uno lo efectúe todo por la propiedad distributiva y, bueno, ¿no? Factorizarlo de nuevo, ¿no? Podría ser, esa es una forma, ¿no? Ahora, la otra forma, pues, ¿cuál sería? Pues, ¿no? De repente haciendo un cambio de variable, ¿no? De repente para que la expresión se haga un poco más pequeña, ¿no? A ver, pero para hacer un cambio de variable es algo que siempre se debe repetir, ¿no? ¿No? Por ejemplo, si yo multiplicara él con él, me va a salir x cuadrado menos 4x menos 5, que no tiene nada que ver con él, ¿cierto? Bueno, voy a hacer esto, ¿no? Este x cuadrado menos 9, yo lo puedo colocar así, ¿no? Mira, acá está así, x más 1 por x más 3 por x menos 3 por x más 27. ¿Cuál va a ser la intención acá, no? Bueno, todo lo que se va a hacer por acá, ¿no? Sería así, ¿no? También acá.
Si yo multiplicara él con él, me va a salir x cuadrado más 4x. Y si yo multiplico con él, pues me sale menos 8, ¿no? Entonces, de repente no me es conveniente multiplicarlo, pues, de repente sí, él con él, ¿no? De repente sí multiplicarlo, él, por ejemplo, pues con él. ¿Qué pasa si yo multiplico él con él? Me va a salir así. El cuadrado, ¿no? Del término común viene la suma, 1 menos 3 sale menos 2. Y luego viene el producto, ¿no? Sale menos 3. Bueno, y si yo multiplico el que está acá, y si yo multiplico el que está acá con el que está acá, mira, aquí me va a quedar x cuadrado, viene la suma, 3 le sumo menos 5 sale menos 2. Wow, un poco más abajo. Un poco más abajo. Por acá. Es, ¿cuánto era? X cuadrado menos 2x menos 3. X cuadrado menos 2x menos 15 más 27. Bueno, ahí está. Entonces, mira, eso es lo que hice yo acá. Eso es lo que yo hice. Claro, el denominador no lo pedí, no lo pedí. Me salió eso. Lo que yo tengo que hacer es que si yo tengo el objetivo de hacer un cambio de variable, si acá me apareció, mira, x cuadrado menos x, x cuadrado menos x, ahí hay un cambio de variable. Lo ideal sería que también abajo también aparezca lo mismo, para hacer un cambio de variable a toda la expresión. Acá sería pues x más 2 por, este sería pues x más 4 por x menos 4, por x menos 6 más 48. Entonces, por acá, lo que yo voy a hacer es lo siguiente, ¿no? Si tú observas multiplicas el con él, me va a quedar x cuadrado más 6x, que no aparece. La idea es que aparezca x cuadrado menos 2x. Entonces, si yo multiplico él con él, convenientemente, entonces sería pues x cuadrado menos 2x, ¿no? Estamos multiplicando él con él, ¿no? El común al cuadrado, la suma, 2 menos 4 sale menos 2. Y luego viene el producto que es menos 8. En forma análoga es lo que está acá, ¿no? Saldría pues x cuadrado, la suma, ¿no? Sale menos 2x menos 24 más 48. Así nos sale, ¿no? De esa manera. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá, no? Lo que vamos a hacer es que x cuadrado menos 2x tome este valor. Entonces acá me va a quedar a menos 3 por a menos 15 sobre acá sería a menos 8 por a menos 24, acá es más 27 más 48, ¿no? De esa manera. Bien, ¿qué se tiene que hacer ahí? Bueno, pues, ¿no? Efectuarlo todo, ¿no? Pero para efectuar todo, ¿no? ¿Cuánto saldría eso? ¿Cuánto nos saldría acá? A ver. Saldría pues a cuadrado menos la suma, ¿no? Menos 18a, ¿no? Menos por menos sale más 45 más 27. Sobre, a ver, vamos a ver. Acá nos sale pues a cuadrado, la suma sale menos 32, ¿no? Más 192, creo que, ¿no? A ver. 192, ¿no? Más 48. Bueno, acá nos va a quedar así, ¿no? A cuadrado menos 18a más. Si uno suma esto que está acá,
¿No va a salir cuánto? 72, ¿no? 72, ¿no? 12 llevó 1, 6, 7. Está ahí. Sobre saldría pues a cuadrado menos 32a más. A ver, 240 creo, ¿no? Ahí. Pero profesor, ahí no se ha simplificado, además está en términos de A. Bueno, pues, ¿no? Habrá que regresarlo en este caso, ¿no? Pero para ello, al igual que el problema anterior, para que se pueda simplificar debe haber factores comunes, ¿no? Para que se pueda, pues, reducir la expresión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar acá? ¿Cómo podríamos factorizarlo, ¿no? Esto, bueno, ¿no? El de arriba ya más o menos te hace pensar que esto es por aspa simple, ¿no? Este sería, pues, a cuadrado menos 18a más 72, ¿no? Esto puede ser, pues, a, y 72, ¿cuánto puede ser? 12 y 6, ¿no? ¿O no? Sí, ¿no? Entonces, esto sería, pues, a menos 12 por a menos 6 sobre, a ver, el otro. ¿Cómo sería el otro, no? Vamos a poner. Sería a menos 32 más 240, ¿no? ¿Qué factores deberían tener acá? ¿No? ¿Qué factores deberían tener acá? ¿No? Más o menos ya yo intuyo que si acá apareció pues a menos 12 y a menos 6, bueno, pues no, por acá puede ser un, a ver, 240 es 12 por 2 y por 10, ¿no? Así, ¿no? Entonces por acá puede ser 12 y puede ser 20, ¿no? Cumple, ¿no? Claro, lo he compuesto 240, esto es 24 por 10, 240. Entonces yo he tomado 12 y acá 2 por 10, ¿no? 2 por 10, 20, acá está, ¿no? Y entonces lo he compuesto como 12 por 20, ¿no? Su suma me sale menos 32. Entonces esto saldría a menos 12 por a menos 20. ¿No? Entonces se va a cancelar entonces ya la expresión reducida ¿no? Sería la siguiente acá, ¿no? Sería la siguiente. Sería, esto es a menos 6 sobre a menos 20. ¿No? Acá lo que te estaba pidiendo es indique la suma de coeficientes de su numerador. Bueno, si yo sumo, saldría menos 5, ¿no? De esa manera, ¿no? Pero en este caso, recuerda de que es esto, ¿no? Es x cuadrado menos 2x, ¿no? Y sí. Sería x cuadrado menos 2x menos 20, ¿no? O sea, claro, porque está en términos, a mí me está pidiendo la suma de coeficientes del numerador. ¿No? Entonces me va a salir menos 7, creo, ¿no? Menos 7. ¿Sí? Bueno. A ver. No sé si hubiera alguna consulta. Bueno, a ver, vamos a ver.
a seguir con el problema. Bueno, vamos acá a... Ay, se colgó. Se colgó. A ver, que se vea. Wow. A ver. 5 es 1 sobre... No sé si se escucha. No. Bueno. Sí, se escucha, profe. Chicos, un ratito, por favor, creo que la señal del profe se ha ido. Ahorita voy a comunicarme con él urgente. Segundo factor, mira, aquí aparece x más y. En el segundo factor, ojo, x más 2y, x más 3y. Entonces, en el otro factor aparecía x más 4y, ¿no? Entonces, el último, ¿no? El último. ¿Cómo podemos deducir el último, no? Porque esto va a seguir, me dice, ¿no? Hay n factores. Esto sería 1 sobre cuánto. Mira, siempre el primer factor aparece x. Siempre aparece x. Él no está variando. Entonces, acá debe ser x más cuánto. Acá aparece y, no aparece, ¿no? Es como decir 0y, ¿no? 1, 2, ¿no? O sea, mira, cuando es un primer término, el y, su coeficiente es 0. Ojo, estoy analizando por si acaso este primer factor, ¿no? Con respecto a y, mira. Acá su coeficiente de y es 1. Acá su coeficiente de y es 2. ¿No? Pero mira, ¿cuántos términos hay? 1, 2, 3. O sea, hay 2 cuando hay 3 términos. Si hay n términos, entonces acá te va a quedar ¿cuánto? Acá lo que te va a quedar es, vamos a colocarlo así, te va a quedar pues n menos 1 por el otro, ¿no? El otro factor, acá es 1 y 1, ¿no? 1 y 2. 1 y 3. Entonces, en el x siempre va a haber 1, ¿no? O sea, va a haber x más. Cuando es un primer término, en el y su coeficiente es 1. O sea, ahora estoy analizando por si acaso este factor. ¿No? Estoy analizando este factor. El segundo factor, ¿no? Del denominador. Pero con respecto a quién, a y, ¿no? Con respecto a y, su coeficiente acá es 1, acá es 2, acá es 3. Entonces, cuando hay 3 términos, su coeficiente es 3. Cuando hay 2 términos, su coeficiente es 2. Entonces, si hay n, sería ny. Así va a estar. Bueno, más o menos hemos deducido, ¿no? ¿Cuál es el último término, ¿no?
Ahora, sí, obviamente no va a ser pues, por mínimo común eso, ¿no? Entonces la idea sería la siguiente, ¿no? Mira, si yo resto estos dos, o sea, e menos c, me queda y. Si yo resto estos dos, me queda y también. Si yo resto estos dos, me queda y. Si yo resto estos dos, también me va a quedar y. Entonces, ¿eso qué significa? A ver, mira, lo que yo voy a hacer es, a él lo voy a multiplicar por y. Mira, te va a quedar así. Y por s igual a. Sería y sobre todo esto, ¿no? Esto también, ¿no? Va a estar multiplicado por y, ¿no? Esto sería, pues, x más n menos 1 por y por. Ahora, ¿cuál es la intención, no? Mira, la intención es la siguiente, ¿no? Mira, y por s, esto sería y por s, mira, voy a hacer esto. En vez de este y, voy a colocar así. X más y menos x, ¿no? Sobre x por x más y. Esto también voy a hacer lo mismo, ¿no? Primero coloco x más 2y, ¿no? Menos, ojo, para ello podemos colocarlo, menos x más y. Sobre x más y por x más. Este último también para colocarlo sería x más 3y menos x más 2y sobre x más 3y por x más 2. Y así, más. Bueno, se supone que el último también lo debo hacer de la misma forma, ¿no? Pero creo que a partir de acá, si yo analizo ya con los tres, ya puedo deducir cómo me va a salir el último, ¿no? Mira, esto que está acá, y por s, me va a quedar así. Lo separo, ¿no? Es como si x más y menos x. Lo mismo, ¿no? Él es lo mismo que él, ¿no? Porque el mismo denominador se opera, ¿no? Es cierto, él se va y me queda lo mismo que está acá arriba. Ya. ¿Cuál es la intención? Mira, se va. Me va a quedar 1 sobre x. Menos. Bueno, ¿quién se va acá, pues, no? Me va a quedar 1 sobre x más. Más. En forma análoga hago el otro, ¿no? Me va a quedar, pues, x más 2y entre x más y por x más 2. Menos x más y sobre x más y de esa manera. Se va. De esa manera. Menos x más 2. ¿No? Lo mismo. Mira, si nos damos cuenta, a las finales, mira, aquí me queda 1 sobre x, es como decir 1 sobre x menos 1 sobre x más y. Miren el otro, 1 sobre x más y el otro me queda 1 sobre x más 2y. Entonces, si hago el mismo procedimiento, acá me va a quedar 1 sobre cuánto. En este caso me queda x más 2y, bueno, acá está, ¿no? Menos 1 sobre x más 2y, más el último, ¿no? El último. Entonces, en el último también va a quedar de esta manera, ¿no? Te va a quedar, si acá he hecho el mismo procedimiento, entonces me va a quedar ¿cuánto? 1 sobre ¿cuánto? X más n menos 1y menos 1 sobre x más ny. Eso es lo que te va a quedar.
bueno, menos, no, esto un poquito más. Ahí. ¿No? Bueno, ¿cuál es la intención? Mira, si tú te das cuenta, él con él son iguales, se va. Son iguales, se va. Y así se van a ir cancelando, ¿no? Entonces, el que me va a quedar nada más, y por s, sería pues 1 sobre x, ahí está, 1 sobre x, menos 1 sobre ¿cuánto? X más semilla. A ver, ¿qué es lo que ocurre acá? Wow, borré el otro. Este era así, ¿no? De esa manera, ¿no? Bueno, vamos en este caso pues a reducir esto, ¿no? Me va a quedar operando esto, sería x más ny menos x sobre x por x. Se va a ir, me va a quedar y por s igual a cuánto. Ny sobre x por x más y. Se va el y acá. Entonces, ese solamente me va a quedar así. 1 sobre x por... Bueno, un poquito largo el problema, ¿no? Pero esa es la respuesta, ¿no? ¿Sí? Esa es la respuesta. Bien. A ver, por acá, el otro problema, a ver, sería de la siguiente manera, ¿no? 4. A ver, 4 se dice. E es 1 sobre A. Bueno, acá... A menos X es, ¿no? Bueno, en este problema lo que nos está pidiendo es, en este caso, pues, reducir, ¿no? Bien. A ver. ¿Cómo podríamos hacer eso? Por acá, esto que está acá, lo podríamos hacer de la siguiente manera, ¿no? Primero tomarlo por partes, ¿no? Primero tomarlo todo esto que está acá. Y luego lo sumo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque es el único, pues, bueno, acá por lo menos hay una regla de correspondencia, ¿no? El problema sería en él, ¿no? Entonces, vamos a llamar a él, pues, una expresión S, que es 1 sobre A más X sobre A cuadrado más X cuadrado sobre A cubo más... De esa manera. Bueno, entonces yo a esa expresión lo estoy llamando pues expresión, ¿no? En este caso S, pues, ¿no? A ver,
¿Cuál sería la idea ahí, pues, no? ¿Cuál sería la idea? No sé, pues, algo que constantemente se repita, ¿no? De repente para que se pueda, pues, simplificar, ¿no? Algo parecido, pues, al problema anterior, ¿no? O generar por ahí, de repente, pues, un cociente notable y algo, pues, ¿no? A ver, ¿cómo podría ser esto? Si acá factorizamos, por ejemplo, pues, ¿cuánto? ¿No? Bueno, acá no viene X, ¿no? Esto lo vamos a dejar ahí, entonces, para generar un cociente notable, ¿no? Si acá yo factorizo esto, adentro, ¿qué es lo que me va a quedar? X sobre A cuadrado. Esto saldría 1, ¿no? Más. Acá, por ejemplo, pues, me va a quedar X sobre A, ¿no? Más. Para que me dé a él, me va a quedar, pues, X cuadrado sobre A cuadrado, ¿no? Más así. En este caso sería, pues, X a la N menos 1 sobre A, ¿no? A la N menos 1, ¿no? De esa manera. Bueno, ese sería igual a ¿cuánto? Sería 1 sobre A más X sobre A cuadrado por, ¿no? En este caso, lo que podríamos, este es un cociente notable, ¿no? ¿No? Es como decir, pues, X sobre A a la 0, X sobre A todo al cuadrado y así, ¿no? Este sería un cociente notable, ¿no? Este cociente notable sería, pues, si uno lo coloca, sería 1 menos X sobre A todo a la N, ¿no? Sobre 1 menos X sobre A, ¿no? Así está. ¿No? Ese es el cociente notable. ¿No me acuerdo? Ese es el cociente notable. ¿No? Es como que si tuvieras tú, pues, 1 más P cuadrado más, así, ¿no? Hasta P a la N menos 1, ¿no? Esto aquí es igual. Es un cociente notable. Pues. Este es 1 menos P a la N sobre 1 menos P, ¿no? Así es. ¿No? Es eso. ¿No? Eso es lo que estoy haciendo acá, ¿no? Este es el 1, este es como el P, ¿no? ¿No? De esa manera. Bueno, vamos a ver acá, vamos a continuar. Bueno, por acá podemos continuar. Bueno, no, aprovechar ese espacio, no nos mucho. A ver, por acá, ¿no? Sería S, o todo esto es igual a ¿cuánto? 1 sobre A más X sobre A cuadrado. Y esto que está acá, ¿no? Es arriba y abajo, ¿no? O sea, lo que te va a quedar acá es 1 menos X a la N sobre A la N, ¿no? Sobre 1 o X sobre A, ¿no? Así, ¿no? Si tú operas, te va a quedar ¿cuánto? ¿No? Esto que está acá te va a quedar de esta manera, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿no? Te va a quedar, multiplicas, te va a quedar así, pues, a la N menos X a la N sobre A la N, entre A menos X sobre A. Y esto por producto de extremos, producto de medios, ¿qué es lo que nos sale acá, ¿no? ¿Sí? A ver. ¿Qué es lo que nos sale? Nos sale acá lo siguiente, ¿no? Nos va a salir por acá lo siguiente. A ver. Bueno. Por acá lo que va a ocurrir es lo siguiente, ¿no? Es 1 sobre A más X sobre A cuadrado
Y acá por producto de extremos, producto de medios, ¿no? Se va a quedar de esta manera, ¿no? Vamos a colocarlo acá, producto extremo sería A por cuánto, por A a la N menos X a la N sobre A a la N por, ¿no? A menos X. Ya está. Es eso. Bueno, entonces vamos a un poquito a girar la cámara, ¿no? Entonces, y nos indica acá lo siguiente, ¿no? Ahora es cuestión simplemente de operar y ver qué es lo que nos sale ahí, ¿no? Listo. A ver. Bueno, por acá. Ese es todo esto, ¿no? Pero recuerda lo que yo quiero decir. Y recuerda que nosotros no hemos tomado este tema, no hemos tomado este tema, ¿no? Entonces, supongo que debe tener algo parecido con él, ¿no? A ver, vamos primero en ese, ¿no? ¿Cómo se puede, hasta dónde se puede reducir, ¿no? Ese es 1 sobre A más. ¿Cuánto? A ver. Por acá nos va a quedar de esta manera, ¿no? Nos va a quedar de esta manera. A ver. Bueno, más o menos que se asemeje a él es lo siguiente, ¿no? Sería 1 sobre A más. En este caso, arriba sí vamos a hacer, sería X, ¿no? Porque acá no hay X, entonces me va a quedar X, ¿no? Por este A con él, ¿no? Mira, acá me va a quedar A con él, me va a quedar A a la N más 1, ¿no? Me va a quedar esto que está acá, ¿no? X sobre A a la N más 1, ¿no? Ahí. ¿No? O sea, él con él A a la N más 2, él baja, ¿no? Y acá, obviamente, pues, nos está quedando todo esto, ¿no? Todo esto, ¿no? Y si yo multiplico él con él, me va a quedar X por A a la N. Es X por A a la N, ¿no? Menos, ¿no? Porque arriba ahí está X menos X a la N más 1, ¿no? Vale. Abajo nos va a quedar, ya multiplicamos el con él y con él se simplificó, me va a quedar por A menos X, ¿no? Ese es ese. Ese es ese. Bueno, pero a mí me está pidiendo ahí, o sea, reemplazando en, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a quedar en I? En E nos va a quedar todo esto que está acá, que es S, ojo, es S más, recuerda que a todo esto le he llamado S, no le he puesto la letrita, S ya, S, más X a la N más 1 sobre, ¿cuánto? A la N más 1 por A menos X. Esto que está acá, S, es todo esto, ¿no? Sería pues 1 sobre A más X por A a la N menos X a la N más 1 sobre A a la N más 1 por A menos X. ¿No? Ese es ese. Todo esto es ese. Este es. Me falta más X a la N más 1 sobre A a la N más 1 por A menos X. Bueno, ahí está con las funciones. Entonces, la expresión I, ¿qué te va a quedar? Se va a ir yendo. ¿Y quién me va a quedar? No, ojo, estos dos solamente voy a operar, ¿ah? Por si acaso voy a operar solamente estos dos, ¿no? O sea, operando eso, ¿no? O sea, acá me va a quedar 1 sobre A, ¿no? Porque es homogéneo, mira, es homogéneo. Entonces, él se va a ir y me va a quedar, pues, X por A la N sobre, en este caso me va a quedar, pues, A la N más 1 por A menos X. Bueno,
Entonces nos va a quedar acá 1 sobre A. Y me va a quedar más X sobre A, ¿no? Porque, ojo, el a la n por A, ¿no? Se va el a la n y queda por A menos X, ¿no? Así nos va a quedar. Entonces, operando esto en aspa, ¿no? A ver, si yo opero sería A cuadrado menos AX y más AX sobre, ¿no? En aspa estamos aplicando, ¿no? El con él, ¿no? De esa manera. Sobre A por A menos X. Se va y me va a quedar A cuadrado sobre A por A menos X. Cancelo y me va a quedar un A, ¿no? Claro, cancelo eso. Bueno, todo eso es lo que nos salió, ¿no? ¿Está bien? Eso es lo que nos salió. A ver. Oh, pero hay uno más. Acá creo que... A ver. Esto que está acá, ¿no? A ver, A menos X sería sobre A por A menos X, ¿no? Así está. Más X, ¿no? Es esto. Ya. Acá hay esta operación, ¿no? Lo más fácil es así para que se visualice, lo voy a hacer así. Ya, lo voy a homogeneizar, ¿no? Acá era cancelarlo, pero bueno, más fácil es así. Para que sea homogéneo por A menos X, ¿no? Sería A menos X sobre A por A menos X, ¿no? O sea, estoy multiplicando por A menos X, ¿no? Más sobre A por A menos X. Como es homogéneo, me va a quedar A sobre A por A menos X, ¿no? Se va. Y te va a quedar, pues, ¿cuánto? 1 sobre A menos X. Y esto que está acá es A menos X todo a la menos. Bueno, problemas muy operativos, ¿no? A ver. El otro problema 5 me dice, pues, hay el término independiente del cociente, ¿no? Este es X más A. Algo así creo que es, ¿no? X más A menos A la N, ¿no? Sobre X. Me dice acá que hay el término independiente del cociente, de esta división, ¿no? Mira, como este es un cociente notable, yo lo voy a llevar a esta forma, ¿no? X más A la N sobre este X que está acá, voy a sumar A y le voy a quitar A. No pasa nada, ¿no? Esto lo pongo entre paréntesis y mira, tiene la forma de un cociente notable, ¿no? De esa manera, tiene la forma de un cociente notable. Ahora, ¿qué es lo que me está pidiendo acá? Acá lo que me está pidiendo es lo siguiente, ¿no? Dice, hay el término independiente del cociente, ¿no? Del cociente. Bueno, ¿cómo sale este cociente? El cociente de no sale así, ¿no? No va a salir así. X más A la N menos 1 más sería pues X más A la N menos 2 por A, ¿no? Ahí recién aparece. Más el otro, ¿cuánto sería?
x más a todo a la n menos 3 por a cuadrado y así, ¿no? Se supone que el último te va a quedar a la cuadrado. Ya está. Esto que está acá es el cociente, ¿no? Este es el cociente notable. Este es el cociente. A mí me está pidiendo el... ¿Qué me está pidiendo a mí? Hay el término independiente del cociente, ¿no? Claro, alguien podría decir, ah, profesor, él es el término independiente. Pero bueno, él no es el término independiente. ¿No? Porque acá, cuando tú desarrollas va a haber un término independiente. Cuando tú desarrollas él, también va a haber otro término independiente. Entonces, todo eso lo tienes que sumar. Pero para eso está la propiedad Q de 0, ¿no? Si acá tú evalúas 0, entonces, ¿qué te va a quedar? Si X vale 0, me va a quedar a la n menos 1. 0 me queda a la n menos 2, pero acá me va a quedar a la n menos 1. Más, si X vale 0, me queda a la n menos 3, pero por acá me va a quedar a la n menos 1. Más así. La pregunta es, ¿cuántas veces a la n menos 1 hay? Bueno, la pregunta, a ver, ¿cuál sería entonces la respuesta ahí? ¿Cuántos términos habrá? N menos 1. N veces. Claro, recuerden de que si este es n menos 1, o sea, acá va a haber un x más a la 1, ¿no? Y este es el término independiente. Por eso en total, si su grado es n menos 1 de la cantidad de términos, es como que si yo tuviera esto, ¿no? ¿Cuántos términos hay acá? A pesar que su grado es 2, pero hay 3, siempre uno más. Como su grado es n menos 1 y es completo y ordenado, entonces lo aumentas uno más, entonces sería n, ¿no? Entonces todo esto que está acá saldría n por a la n menos 1. Ese sería el término independiente del cociente. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos. ¿Sí? No sé si hubiera alguna consulta. Bueno, voy a tomar foto para enviárselo a tutor. Un ratito. Voy a tomarle foto. A ver, un ratito. Ya está. Bien. ¿Puedo borrar?
Bien, vamos a empezar por acá. Bien, en este problema número 6 nos dice acá lo siguiente, ¿no? Vamos a ver acá el problema 6. 6. ¿Qué pasó? Acá está. Listo. Dice, en el desarrollo del cociente notable, sería x a la 14 más 128. ¿No? X cuadrado más 2, ¿no? Bueno, x a la 14 más 128 sobre x cuadrado más 2. Allí el coeficiente del quinto término. Bueno, esto es bastante sencillo, ¿no? Bueno, esto hay que darle la forma, ¿no? Si, también podemos aplicar, ojo, la formulita, ¿no? Pero en este caso tú ya sabes que esto también, mira, ¿no? Como quien practica cómo se desarrolla un cociente notable, esto saldría así, pues, ¿no? Bueno, a ver, ¿cuál sería su desarrollo de eso, no? Su desarrollo de ese cociente notable, ¿no? Obviamente va a tener 7 términos, ¿no? Porque su índice es 7, ¿no? O sea, le he dado su forma general, ¿no? Le he dado esta forma, ¿no? A la n más d a la n, ¿no? Sobre, bueno, a más b, ¿no? Tiene esa forma, ¿no? De esa manera. Bueno, dice, hay el coeficiente del quinto término, ¿no? O sea, siempre se cuenta, si no te indican siempre de izquierda a derecha, ¿no? Esto tú ya sabes, pues, que es a la n menos 1, ¿no? Más a la n menos 2 por b. Pero, ojo, acá hay algo muy importante, ¿no? Cuando el denominador en el centro tiene signo más, ¿no? Entonces van a ir alternados, o sea, es positivo, negativo, más. ¿No? Mira, si te das cuenta, el a, n-1, n-2, n-3, entonces el que sigue sería n-4. Y acá es el b, ¿no? B a la 0, b a la 1, b cuadrado, b cubo, ¿no? Y así va. ¿No? Hasta el último que es, bueno, ¿no? Tendríamos, ojo, acá más, menos, más. Cuando acá es más, siempre van a ir alternados. Acá hay un más, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su desarrollo? Sería así, ¿no? Sería x al cuadrado, ¿a la cuánto saldría? Saldría siempre es n-1, o sea, 1 menos que, si acá es 7, acá sería 6, ¿no? Viene alternado, ¿no? Viene menos x al cuadrado, ¿no? ¿Toda la cuánto? A la quinta, ¿no? Disminuye en 1. Ahora aparece la segunda base, que es 2. Viene más x al cuadrado a la cuarta por 2 al cuadrado. Más, menos, más. Ahora aquí viene menos, ¿no? Sería pues x al cuadrado al cubo por 2 al cubo. Así va. Va aumentando, ¿no? 2 a la 0, 2 a la 1, 2 al cuadrado y 2 al cubo. Ahora aquí viene más x al cuadrado, ¿no? Todo al cuadrado, ¿no? Por 2
a la cuarta, aumenta. ¿No? Y bueno, y así uno sigue, ¿no? Pero si a mí me pide el quinto término, uno cuenta 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿cómo te va a quedar? 16x a la cuarta. ¿No? De esa manera. Dice, hay el coeficiente, ¿no? El coeficiente, por lo tanto, el coeficiente del término del lugar 5, el coeficiente solamente es 16. Ahora bien, por acá, vamos a ver, ¿no? En este caso, pues, se puede hacer también hay una formulita, ¿no? Para hallar el término T sub K es el A elevado a la L menos K por el B a la K menos 1, ¿no? Y acá se coloca menos 1, ¿no? De esa manera también se puede hallar, ¿no? Como te pide el quinto término, ¿no? ¿Cómo sería, no? O sea, esta es la formulita, ¿no? T sub K, ojo, cuando tiene esta forma, ¿no? Por si acaso vamos a colocarlo acá, ¿no? A la N menos B a la N sobre A menos B o por lo más, ¿no? Cuando tiene esta forma, el término del lugar K sale menos 1 a la K menos 1 por A a la N menos K por B a la K, ¿no? Así, K menos 1 por. Esa es la formulita, ¿no? Este menos 1 indica el signo, ¿no? Si es positivo o es negativo. Por ejemplo, ¿no? Cuando tiene esta forma, entonces yo quiero el quinto término en el problema, ¿no? El quinto término. El quinto término sale menos 1. El quinto término, 5 menos 1, 4. Por la primera base, ¿no? La primera base. Para nosotros la primera base es x cuadrado. Elevado a la cuánto? N menos k. N vale 7. 7 menos 5. Por la segunda base. ¿Qué sería la segunda base? La segunda base sería, en este caso, ¿quién es la segunda base? 2. Elevado a la k menos 1, ¿no? K vale 5, sería 4. Esto es 1 positivo, sale 16. Por x, 7 menos 5, 2, 2 por 2, 4. Mira, sale la misma. ¿No? Obviamente, cuando son más términos, obviamente me conviene la fórmula, ¿no? Pero cuando es pequeño lo puedes hacer así. Bien. El problema número 7, ¿no? A ver, ¿cómo sería eso? Tiza. Bueno, entonces por acá, 7, ¿no? X a la 2 a la m menos 4, ¿no? Así está. Menos n a la n más 3. Sobre bueno, genera un cociente notable de 15 términos. Mira, si es un cociente notable, ojo, me dice que es un cociente notable, ¿no? Eso está abreviado con cociente. Si es un cociente notable, obligatoriamente debe cumplir su proporcionalidad. Por ejemplo, ¿no? Para que él sea un cociente notable, ¿qué debe cumplirse? Que 14, bueno, está así, ¿no? X, esa es su forma general. 128, que es 2 a la 7. Si este es un cociente notable,
Por lo general, los exponentes deben ser iguales, ¿no? Pero en su forma general, para que sea un cociente notable, cuando los cocientes, en este caso, cuando los exponentes no son iguales, como el que está acá para aplicarlo, entonces lo que tú tienes que hacer es, si es un cociente notable, debe cumplirse obligatoriamente, ¿no? Es una condición necesaria, ¿no? De que 14 entre 2 debe ser igual a 7 sobre acaso exponente 1. Y esto sale 7 y esto también sale 7. Obligatoriamente debe cumplirse, si es un cociente notable. ¿Qué más? Este 7, ¿qué me indica? Que ese cociente va a tener 7 términos, ¿no? Acá, bueno, yo solamente puse 5, ¿no? Porque me pedía el quinto. Pero esto yo puedo seguir, ¿no? ¿Quién vendría? Más, ¿no? Acá, si tú quieres, viene, pues, ¿qué? Menos, ¿no? Más, menos, ¿no? Vendría x al cuadrado, ¿no? A la 1, ¿no? Ya sería, si acá es 2, 1, por 2 a la 5. Ahí está. Y luego me faltaría el 1, menos, viene el más. Este sería x al cuadrado todo a la 0, ¿no? Que es 1, por 2 a la 0. Ahí está. Y ahí estamos 7 términos, ¿no? Entonces se cumple, ¿no? Que hay 7 términos. Entonces, por acá, ¿qué me dice el problema, no? ¿Qué me indica el problema? Indica acá lo siguiente, ¿no? Que es un cociente notable. Entonces, ¿qué se debe cumplir? Que 2 a la m menos 4 sobre 4 debe ser igual a n a la n más 3 sobre 2. Y eso me debe indicar la cantidad de términos. Esto debe ser igual al número de términos. Esa es propiedad, ¿no? Pero por dato, eso vale 30, ¿no? O 15 me dice, ¿no? 15, ese dato, ¿no? Que el número de términos de ese cociente es 5, 15, por ejemplo. Entonces, de acá, si yo igualo el 2 a la m menos 4 sobre 4, esto lo igualo a 15, entonces de acá me va a salir que 2 a la m, acá sale pues 60, pasa acá 64. Pero 64, ¿cuánto es? Bueno, 64 es 2 a la sexta. Si las bases son iguales, sus exponentes deben ser iguales. M vale 6. Es eso. Ahora bien, si n a la n más 3 sobre 2 es igual a 15, acá saldría pues 30 pasa a restar 27, ¿no? O sea, n a la n vale 27. Y esto que está acá es 3 a la 3. Y acá justamente te sale que n vale 3. ¿Qué es lo que te estaba pidiendo acá en este problema número 7, ¿no? M más n, ¿no? Por lo tanto, m más n, ¿no? Es eso. Vamos a seguir por acá. A ver, por acá no sé si me están dando alguna sugerencia. A ver, bueno. 9, muy bien. Dice, se ha comprado 2 millares de perros negros, ¿no? Es para, ¿no? Ahí han puesto para la construcción debe ser, ¿no? De grado 2, ¿no? Debe ser su espesor, ¿no? A un costo de X, ¿no? Dice, ¿cuánto será el costo de 3 millares, ¿no? De 3 millares. Bueno, es como que por ejemplo, ¿no? A mí me costó, por ejemplo, voy a suponer, ¿no? 3 tizas. 3 tizas 60 céntimos, ¿no? 3 tizas 60 céntimos. Entonces, ¿cuánto me va a costar, pues, cada tiza, ¿no? Es solamente la división. Si me costó 60, 3 tizas lo divido, saldría 2. Pero 2 es el cociente, ¿no es cierto? Es eso. Claro, pero la pregunta es, ¿cuánto me costará 2 tizas? No sé si me entienden, ¿no? O sea, me costó 60 céntimos 3 tizas.
3 tizas. Entonces, cada tiza me va a costar 20 céntimos, ¿no es cierto? Y me está pidiendo cuánto me costará 2 tizas. Si cada tiza he averiguado que me cuesta pues 20 céntimos, entonces 2 tizas sería 40. O sea, lo tendría que multiplicar solamente por lo que me está pidiendo. ¿Se entiende? Lo que es similar, ¿no? Me dice, se ha comprado X menos 2 millares, ¿no?, de pernos negros, ¿no?, para la construcción de grado 2 a un costo de, bueno, ese es el total, lo que me costó 60. O sea, eso lo tengo que dividir entre la cantidad que he comprado, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que el cociente que me va a indicar justamente el costo, ¿no?, por cada millar. Pero como me dice que cuánto costará 3 millares, a ese lo tengo que multiplicar al último por 3, nada más. Eso implica de que por acá, ¿no?, sería de la siguiente manera, ¿no? 8, ¿no? 8. Bueno, a mí me costó, me dice x a la quinta menos 2 o 32. Bueno, 32. ¿No? Listo. Bueno, entonces, si esto es lo que me costó, entonces, y esto que está acá es la cantidad que he comprado. Entonces, si yo divido, es lo que me va a costar el costo por millar. ¿Me entiendes? ¿Sí? De esa manera, ¿no? Entonces, el cociente sería, pues, el costo por millar. Pero esto que está acá, bueno, tú ya sabes cuánto es, ¿no? Esto sería, pues, por un cociente notable, ¿no? Por un cociente notable, esto tú sabes que es x a la quinta menos 2 a la quinta sobre x menos 2, ¿no? Bueno, hace un momento hicimos el que está acá, ¿no? Vamos a hacerlo acá. Mira, ¿cómo sale esto? X a la cuarta, ¿no? Siempre disminuimos. Luego viene más, bueno, miren, 2 por x al cubo, ¿no? Más viene 2 al cuadrado por x al cuadrado. Luego viene más 2 al cubo por x más 2 a la cuarta. Ahí. Es eso, ¿no? Es cociente notable. Pero ¿y acá por qué usted lo puso más, no? Claro, cuando es menos acá, todos salen positivos, ¿no? Se recuerdan acá era alternado. ¿Por qué era alternado? Porque acá era más. Cuando es más, va alternado. En cambio, cuando es menos, todos son positivos. ¿Estamos de acuerdo? Y este es el cociente, ¿no? Que el exponente de x disminuye de 1 en 1, ¿no? Mira, de x 4, 3, 2, 1 y acá x a la 0. En cambio, el exponente de la segunda base va aumentando de 1 en 1. Es como decir acá, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo y 2 a la cuarta. Y hay 5 términos, ¿no? Obviamente, ¿no? Hay 5 términos. Ahora, esto lo que me cuesta es lo que cuesta en este caso por millar, ¿no? El costo por millar. Esto, el cociente. Este es el cociente. Costo por millar. Entonces, lo que me está pidiendo acá es lo siguiente, ¿no? El total. Por 3 millares, ¿cuánto sería? Es simplemente 7 por millar, entonces sería 3x a la cuarta, 6x al cubo, y sería por 3, acá es 8, 24, ¿no? Bueno, eso sería este. Listo. A ver, problema número 9. En este problema número 9, ¿qué sería? A ver, por acá. 9.
me dice encontrar el coeficiente del término que admite a x a la 20, ¿no? Bueno, cuando tú tienes por acá x más a toda la n, ¿no? Entonces, si tú quieres el término t sub k más 1 es combinatorio de n en k por x a la n menos k por a a la k, ¿no? Es eso, ¿no? Este es para hallar un término cualesquiera del desarrollo, ¿sí? Y en este caso nos está diciendo lo siguiente acá, ¿no? Nos dice encontrar el coeficiente del término que admite x a la 20, ¿no? Como parte literal en expansión, ¿no? Bueno, dice encontrar el coeficiente del término que admite x a la 20. Bueno, entonces, en el problema sería así, ¿no? En el problema voy a colocar acá x cubo más 1 sobre x, todo está elevado a la 12, me dice, ¿no? A la 12. Entonces, yo no sé qué término tiene x a la 20, ¿no? T sub k más 1, supongo que es combinatorio de 12, este sería el de 12 en k, ¿no? Siempre viene n en k, o sea, acá es k más 1, este es k, 1 menos. O sea, si acá k es más 1 es k. El n viene por x, la primera base es n, o sea, no es x al cubo, n menos k. N para nosotros es 12 menos k, no conozco cuánto es k, por la segunda base. La segunda base es 1 sobre x, que es lo mismo decir x a la menos 1. Y elevado a la k. Bueno, no conozco k, ya está. Entonces, t sub k más 1 saldría pues combinatorio de 12 en k por x, sería 36 menos 3k por menos k, ¿no? Entonces, si tú observas acá, ¿qué me está diciendo? Esto es, bueno, sería 36 menos 4k. Mira, ¿qué es lo que te está indicando acá? Que un término tiene x a la 20, un término. ¿Sí? Entonces, eso implica que esto debe ser 20. ¿No? ¿Esto cuánto tiene que ser? 20. Porque eso es lo que me está diciendo. Un término de este desarrollo tiene x a la 20. O sea, x a la 20. Entonces, k vale ¿cuánto? 4, ¿no? Entonces k vale 4. Si k vale 4, entonces el término sería el quinto término, ¿no? Si k vale 4 sería combinatorio de 12 en 4, ¿no? K vale 4. Y esto que está acá, obviamente es x a la 20, pues, ¿no? Porque ya sabes que k vale 4. ¿Qué me está pidiendo? A mí me está pidiendo el coeficiente, pero ¿no? El coeficiente de ese término, o sea, el quinto término, ¿no? Eso es lo que me pide, ¿no? El coeficiente, me dice. Dice encontrar el coeficiente, ¿no? Bueno, a ver. Si me está pidiendo acá, ¿no? Encontrar el coeficiente del término que admite eso, bueno, habrá que simplemente resolver eso, ¿no? ¿Cuánto sería eso? Bueno, vamos a ver, pues, ¿no? Esto tú ya sabes que es el coeficiente 0, nada más, ¿no? O sea, es factorial de 12 sobre factorial de 4 por factorial de 8. Es eso, ¿no? Esa es la definición del número combinatorio, ¿no? Acaba arriba, luego viene el 4, el de abajo, por la diferencia, ¿no? Es eso. Pero factorial de 12 es factorial de 8 por 9, por 10, por 11 y por 12. Ya está. Sobre factorial de 4, que es 1 por 2 por 3 por 4, ¿no? Y que sería la final es 1 por 1 por 3 y por 4, por factorial de 8. Se va a factorial de 8, esto es 12, se va con este 12, mitad, acá saco mitad, 5, ¿no? Entonces, el coeficiente, ¿no? ¿Cuánto sale ese coeficiente? A ver, operando, te va a salir, a ver, vamos a ver. El coeficiente, eso sale 495, ¿no?
490. Bien. A ver, vamos a seguir por acá. No quiero, ojalá que no se vaya. Ojalá. A ver, vamos a continuar por acá. Sí, vamos a continuar acá. Bueno. A ver, 10. Hay el valor de n sabiendo que la diferencia entre los grados absolutos de los términos sexto y décimo sexto del desarrollo es 10, ¿no? De esa manera. Bueno. A ver. Listo. Es esto, dice, hay el valor de n sabiendo que la diferencia entre los grados absolutos de los términos sexto y decimosexto del desarrollo es 10. Bueno, los grados te dice, ¿no? A ver, ¿cómo podríamos plantear esto, no? Podríamos plantear esto de la siguiente manera, ¿no? Tendríamos que determinar cada uno de ellos y luego, bueno, ¿no? A ver, décimo sexto, ¿no? T sub 6, a ver. T sub 6 es combinatorio, 2m, ¿no? 2m T sub 6, acá sería 5. Sería x a la 4, saldría pues esta diferencia 2m menos 5 por la segunda base a la cámara. ¿Qué es eso? T sub 16 sería pues combinatorio de 2m. Acá sería pues ¿cuánto? Bueno, acá sería pues 15, ¿no? 2m menos 15 por y a la n, ¿no? Así sería, ¿no? 15, ahí está. Listo. O sea, si esto nosotros resolvemos, esto sale pues x o combinatorio, ¿no? Vamos a combinatorio x a la cuánto? 8m menos 20. Por y a la cuánto? 5m. Combinatorio de 2m en 15. Sería x a la cuánto sería? 8m menos 60. Por y a la 15m. Listo. ¿Qué es lo que me está diciendo acá, no? ¿Qué es lo que me dice acá? Me dice que la diferencia, ¿no? Me dice, hay el valor de n sabiendo que la diferencia entre los grados absolutos de los términos estos, grados absolutos, ¿no? Bueno, el grado absoluto del término del lugar 6 sería esto, ¿no? Su grado absoluto es 8m menos 20 más 50. Así se calcula el grado absoluto. Y el grado absoluto del término del lugar 16, ¿cuánto es? 8m menos 60 más 15. Entonces me dice que esta diferencia, bueno, no te dice en qué orden, no te dice en qué orden, ¿no? Esta diferencia va a decir, bueno, el grado absoluto del término del lugar 6 menos el grado absoluto del término del lugar 16. Bueno, ¿no?
vamos a hacer la diferencia. Esperemos que, a ver, el menos sale más, ¿no? El con sale 40, ¿no? Positivo, ¿no? 20, menos se hace más, saldría 40. Menos esta diferencia, ¿cuánto sale? 10, ¿no? Sale 10. Esa diferencia, me dice, esa diferencia sale, es 10, ¿no? Es 10. Él pasa acá y él pasa acá. Sería 30 es igual a 10n, n vale 3. N vale 3. ¿Qué me está pidiendo acá? Ahí el valor de n. ¿No? N vale 3. De esa manera. A ver. Otro más creo que se puede hacer, ¿no? Encontrar el término que no contiene a x en la expansión, ¿no? Dice, encontrar el término que no contiene a x, ¿no? Raíz de x. Eso es lo que me está indicando acá a la 9, ¿no? Bueno, un término, cualquiera de este desarrollo, vamos a ver qué es el K, sería combinatorio de 9 en K, ¿no? Bueno, este es K más 1, en realidad debe ser así. Viene raíz de x, viene 9 menos K, por raíz cuarta de x a la menos 1, ¿no? Lo podemos colocar acá menos 1, ¿no? Y todo está elevado, ¿no? Así es. ¿No? El término de K más 1 es combinatorio de 9 en K. Este saldría por x a la 9 menos K sobre 2 por x sale pues, este menos un cuarto por K menos K cuarto, ¿no? De esa manera. Y si tú operas esto, sería combinatorio de 9 en K por x, bueno, por 2 y por 2, ¿no? Para que sea homogéneo con el por 2, sale 18 menos 2K sobre 4, ¿no? Menos K sobre 4. Listo. ¿No? ¿Qué es lo mismo? ¿No? Multiplicación de bases iguales se suman los exponentes. Dice, este término, dice, no depende de x, ¿no? No depende de x. Porque no contiene, dice, ¿no? Entonces no depende de x, el término, ¿no? Si no depende de x porque no contiene x, o sea, debe ser que término independiente. ¿Eso qué significa? Que todo este exponente que está acá debe ser 0. Es decir, 18 menos 3K sobre 4, esto me debe salir 0. Y de acá me sale que K vale 6. ¿No? Porque él pasa acá 0, pasa al otro lado, K vale 6. ¿Qué te estaba pidiendo acá? Bueno, acá lo que te estaba pidiendo es lo siguiente, ¿no? Encontrar el término que no contiene a x. Bueno, entonces vamos a hacer, ¿no? Que no contiene a x, ¿no? Como K vale 6 sería T sub 7, ¿no? Claro, porque K vale 6 sería combinatorio de 9 en K, K vale 6. Y este es factorial de 9 sobre factorial de 6 sobre la diferencia factorial de 3. Bueno, esto operando creo que me sale 84. ¿No? A ver, sí, sale 84. Bueno, voy a ver. Bueno, creo que tienen ustedes su práctica. Ahí creo que nos vamos a quedar. Sí, bueno. Sí, ahí nos quedamos. Bueno, tienen su práctica y ya va. Sí, será hasta la próxima. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos, Jesús.